Hola y bienvenidos a Código Mentor. El día de hoy vamos a crear esta aplicación llamada Carrusel de Imágenes. Empecemos. En primer lugar podemos ver la primera imagen que se llama Angular. Asimismo podemos ver a dos flechas, izquierda y derecha. Luego en la parte de abajo también podemos ver a 5 puntos, los cuales representan a cada imagen. Veamos, si le damos clic a la flecha derecha podemos ver que nos encontramos en la segunda imagen. Asimismo podemos ver que en la parte de abajo el punto número 2 se encuentra activo, ya que nos encontramos en imagen número 2. ¿Y qué pasaría si es que accedemos a la imagen 3 o 4? Podemos ver que en la parte de abajo también se actualiza. Asimismo, le podríamos dar clic directamente a cualquiera de estos puntos. Por ejemplo, le damos clic al primer punto, nos lleva hacia la primera imagen. Y si le damos clic al último punto, nos lleva hacia la última imagen. Correcto. Empecemos. Entonces, dentro de la carpeta Source tenemos a la carpeta Assets y dentro de esta carpeta Assets tenemos a la carpeta Imágenes, la cual almacena todas las imágenes que vamos a utilizar para esta aplicación. Asimismo, dentro de la carpeta Assets tenemos el documento data.js. Y dentro de este documento simplemente tenemos al arreglo data, el cual almacena objetos. Y pues cada objeto representa a cada imagen que vamos a utilizar en nuestra aplicación. Entonces vamos a importar a este arreglo desde el documento a.js. No sin antes también decirles que tenemos al documento index.css. Y en este espacio de aquí simplemente he copiado y pegado todo este código de CSS. Y recuerden que todo este código de CSS va a estar totalmente gratuito y disponible en la descripción del video. Y lo voy a ir explicando poco a poco. Entonces, regresamos al documento a.js, lo guardamos, nos vamos a navegador y podemos ver el texto que dice My App. Entonces en este espacio aquí voy a utilizar la clase principal de la aplicación, la cual se llama MainContainer. Y recuerden que dicha clase se encuentra en el documento index.css. Y de esa manera puede darle un ancho, altura y un margen. Luego vamos a utilizar a otro div en este espacio de aquí y también le vamos a dar una clase. Y dicha clase pues se va a llamar SliderContainer. Y dicha clase SliderContainer también se encuentra en el documento index.css. Es decir, que en este espacio de aquí le hemos dado una posición relativa y una altura de 100%. Luego también vamos a utilizar a otra clase en este espacio de aquí y lo vamos a llamar ContainerImages. Y si nos vamos al documento index.css podemos encontrar a dicha clase que le hemos dado un ancho, altura, un border radius de 20 píxeles, un borde y overflow hidden. Lo guardamos y nos vamos a navegador y podemos ver este borde que va a formar parte de la aplicación, correcto. Entonces en este espacio aquí vamos a utilizar la etiqueta de lista para poder agregarle todas las imágenes que vamos a utilizar. Y pues para ello utilizamos la etiqueta UL. Luego también vamos a tener una referencia a esta etiqueta utilizando el Lifecycle Hook de React que se llama useRef. Entonces en este espacio de aquí simplemente escribimos const y lo vamos a llamar listRef. El nombre puede ser cualquiera, igual. Y ahora vamos a utilizar al Lifecycle Hook de React que se llama useRef. Asimismo no se olviden importarlo en la parte de arriba como pueden ver aquí. Entonces, como vamos a tener una referencia directa a este elemento, podríamos utilizar el atributo ref, el cual va a ser igual a listRef. Y de esa manera vamos a tener un acceso directo, y eso lo vamos a ver en breves instantes. Ahora, como vamos a utilizar a todas las imágenes que se encuentran en el arreglo data, es decir, estas imágenes, pues vamos a importar a data. Y como pueden ver en la línea número 2, yo ya lo estoy importando, ¿ok? Entonces, simplemente lo vamos a utilizar de la siguiente manera. Como esto representa al arreglo, pues vamos a iterarlo utilizando la función de map. Y recuerden que dicha función recibe el parámetro cual es una función. Y cada parámetro lo vamos a llamar item. Y luego escribimos return y ¿qué es lo que nos va a retornar? El elemento de lista. Entonces en este espacio de aquí vamos a utilizar al atributo key, cuyo valor va a ser item.id, ya que recuerden que cada imagen tiene un respectivo ID. Entonces vamos a utilizar a dicho ID, escribiendo item.id. Luego en este espacio de aquí vamos a utilizar a la etiqueta de imagen. En este espacio de aquí utilizamos al atributo source, cuyo valor va a ser item. Y la propiedad que almacena a cada imagen. Y recuerden que cada imagen es almacenada en la propiedad imgurl. Por lo tanto escribimos imgurl en este espacio de aquí. Luego también le vamos a dar un ancho y una altura de 500 y 280. Ahora, como vamos a manipular a cada una de las imágenes por su número de índice, vamos a utilizar un state. Entonces, en este espacio de aquí vamos a utilizar a useState escribiendo useStateSnippet y vamos a llamarlo currentIndex, cuyo valor por defecto va a ser 0 porque vamos a mostrar la primera imagen. Asimismo, no se olviden importar a useState en la parte de arriba. Luego también vamos a utilizar al otro Lifecycle Hook de React llamado useEffect.
Y no se olviden importarlo en la parte de arriba. Luego en este espacio de aquí escribimos la función, coma, seguido del arreglo. Y como vamos a actualizar o ejecutar este código cada vez que el número de índice cambie, vamos a escribir current index como valor de este arreglo. Y luego vamos a tener una referencia directa a todos los elementos utilizando a ref. Entonces, recuerden que lo hemos llamado listRef. Entonces, en este espacio de aquí vamos a crear una variable y lo vamos a llamar listNode. Igual, luego escribimos listRef. Y recuerden que este valor, o mejor dicho, este elemento, puede utilizar a la propiedad current. Y de esa manera tener una referencia directa a este elemento. Entonces, como vamos a acceder a cada elemento por su número de índice, simplemente podríamos escribir listNode.querySelectorAll y dentro de los paréntesis escribimos li seguido de la etiqueta de imagen. Y en este espacio de aquí, como vamos a tener una referencia directa a cada elemento por su número de índice, vamos a accederlo utilizando su número de índice de esta manera. Entonces, esto nos va a retornar a cada imagen y pues lo podríamos almacenar en una variable y lo vamos a llamar imagen node de esta manera. Y luego vamos a analizar una condición y vamos a decir que si realmente estamos obteniendo una imagen y para ello escribimos imagen node, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a redirigirnos directamente a esa imagen utilizando scrolling. Y pues para ello escribimos una vez más imagen node, punto, y ahora vamos a utilizar a la función la cual se llama scroll into view. Y como queremos una pequeña animación a este scrolling, pues vamos a utilizar a la propiedad behavior, cuyo valor va a ser smooth. Veamos, lo guardamos, nos vamos al navegador y podemos ver a la primera imagen, la cual es angular. Ahora le vamos a agregar la flecha izquierda y derecha de la siguiente manera. En este espacio de aquí vamos a utilizar las etiquetas de div para poder agregar la primera flecha. Y pues le vamos a dar una clase y dicha clase se va a llamar left arrow, es decir, flecha izquierda. Y en este espacio de aquí podríamos escribir el texto que va a decir previous o prev. Luego también podríamos copiar el mismo código y en este espacio de aquí vamos a utilizar a la otra clase la cual se llama right arrow o mejor dicho flecha derecha. Y también podríamos escribir el texto que va a decir next. Y pues recuerden que estas dos clases, tanto como la clase left arrow o right arrow, se encuentran en el documento index.css. En este espacio de aquí podemos ver que le hemos dado una posición absoluta. Luego también nos estamos asegurando que se encuentre al centro del lado izquierdo de la imagen. Luego también estamos utilizando la propiedad left para ubicarlo en la parte izquierda. Luego el tamaño y el font size de 700, el color blanco. Luego estamos utilizando la propiedad cIndex para que dicha flecha o texto se encuentre sobre la imagen. Y finalmente le estamos agregando el cursor cuyo valor es pointer. Luego también lo mismo hemos hecho con la clase right arrow, con la diferencia que estamos utilizando la propiedad right, cuyo valor es 32. Veamos, nos vamos a navegador. Podemos ver el texto en este espacio que dice prev o previous y en este espacio que dice next. Ahora nosotros vamos a utilizar flechas en vez de texto. Y pues para ello existen varias opciones. Podrían crear sus propias imágenes, utilizar la librería Font Awesome, pero para este ejemplo voy a utilizar a los iconos de HTML, es decir, al código de HTML hexadecimal. Y pues para ello podrían ir a la página toptotal.com. Y pues dentro de esta página podrían ir o seleccionar la imagen que quieran utilizar. En este espacio de aquí voy a utilizar a estas dos flechas. Y pues para utilizarlo simplemente voy a copiar estos códigos de HTML. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para la flecha de izquierda simplemente voy a pegar este código hexadecimal. Y para la flecha derecha voy a pegar este código. Lo guardamos, nos vamos a navegador y podemos ver a dichas flechas, correcto. Ahora vamos a darle una funcionalidad a estas flechas, pues para ello vamos a utilizar a un evento. Es decir, que en este espacio de aquí escribimos onClick y vamos a utilizar la función de flecha para poder ejecutar a la función la cual lo vamos a llamar scrollToImage. Y lo mismo vamos a hacer para la otra flecha. Y como esto representa la flecha previa, en este espacio de aquí le vamos a pasar el parámetro preview. Y luego en este espacio de aquí le pasamos el parámetro next. Y ahora simplemente vamos a crear a dicha función en la parte de arriba. Y para ello escribimos el nombre de la función, el cual se llama scrollToImage. Y el parámetro lo vamos a llamar dirección o direction. Y en primer lugar vamos a analizar la dirección de la flecha. Es decir, que vamos a decir que si el parámetro es igual a previo, quiere decir que si el usuario le está dando clic a la flecha izquierda, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a disminuir en una unidad al estado current index. Y pues recuerden que nosotros tenemos al setter, el cual se llama setCurrentIndex. Entonces en este espacio de aquí simplemente escribiríamos setCurrentIndex y dentro de los paréntesis escribiríamos currentIndex -1.
y eso sería válido. Sin embargo, nosotros vamos a analizar una respectiva condición y pues para ello también podríamos utilizar a la función como parámetro de este setter. ¿Qué quiere decir? Que en primer lugar lo vamos a llamar current o el estado actual, ¿ok? Y luego pues esto nos va a retornar un determinado valor. Y en este espacio de aquí simplemente podríamos escribir return current, es decir, el estado actual menos 1. Y esto vendría a ser lo mismo al código que les acabo de mostrar hace 5 segundos. Ahora, como nosotros vamos a analizar una condición, en este espacio de aquí voy a escribir const y voy a crear una variable y lo voy a llamar es first slide. Y de esa manera decir que si es que nos encontramos en la primera imagen, ¿qué es lo que va a pasar? Pues para verificar si es que realmente nos encontramos en la primera imagen, vamos a decir que si el número de índice es igual a 0, entonces si es que esta condición es verdadera, ¿qué es lo que va a pasar? Pues el usuario ya no va a disminuir en una unidad al estado actual. Por lo tanto, si es que es verdadera, simplemente su valor va a ser 0. De otro modo, le debe restar una unidad. Ahora, en caso que el usuario le dio clic a la flecha derecha, vamos a utilizar la sentencia de else. Entonces vamos a verificar que si el usuario se encuentra o no en la última imagen de la parte derecha. Y pues para ello vamos a crear una variable y lo vamos a llamar /slide. Y pues el valor de esta variable va a depender en base a una condición. Y vamos a decir que si el valor de current index es igual a la cantidad de elementos del arreglo menos 1, ya que esto nos retornaría el número de índice del último elemento. Entonces, si es que el número del índice del último elemento o imagen es igual al número de índice actual, que es lo que quiere decir que nos encontramos en la última imagen. Entonces, si es que esta condición sería falsa, es decir, lo opuesto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente vamos a utilizar una vez más al setter, el cual se llama setCurrentIndex. Vamos a actualizar al estado actual en una unidad, de esta manera. O también podrían utilizar la función, es decir, el estado actual seguido de la flecha, estado actual más 1. Y esto vendría a ser lo mismo. Una vez más, estamos analizando que si nos encontramos en el número de índice de la última imagen, es decir, que estamos escribiendo data.length menos 1 igual al número de índice actual. Y si es que esta condición es verdadera, pues ¿qué es lo que va a pasar? Ya no debemos seguir avanzando hacia la derecha. Pero si es que el valor de esta variable es falso, es por ello que estamos utilizando el símbolo de exclamación en este espacio de aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? Debemos actualizar el estado, pero incrementándolo en una unidad. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador. Podemos ver a las dos flechas y si le damos clic a la flecha derecha, podemos ver la siguiente imagen. Podemos ver la tercera, cuarta y quinta imagen, correcto. Y también podríamos retroceder dándole clic en la flecha izquierda. Ahora vamos a agregarle a los puntos en la parte de abajo y pues para ello vamos a hacer lo siguiente. En este espacio aquí vamos a utilizar las etiquetas de div porque también vamos a darle una clase. En este espacio aquí la clase se va a llamar DatsContainer. Y recuerden que dicha clase se encuentra definida en el documento index.css, es decir que estamos utilizando display cuyo valor es flex y luego estamos utilizando justify content cuyo valor es center. Luego en este espacio aquí vamos a iterar una vez más al arreglo utilizando la función de map y pues el primer parámetro podría ser item, pero en este caso no vamos a utilizar a ninguno de los objetos, por lo tanto podríamos escribir un guión abajo de esta manera, coma, y luego el segundo parámetro es el número de índice. ¿Y qué es lo que nos va a retornar? Pues nos va a retornar las etiquetas de div. Y pues en este espacio aquí vamos a mostrar a las imágenes que representan a los puntos. Y pues para ello podríamos hacer lo siguiente. Dentro de la página que utilizamos anteriormente para las imágenes, podríamos copiar este código de HTML para poder utilizar a este icono. Entonces en este espacio aquí lo pegamos y luego también le vamos a dar una clase a este div. Pero para utilizar esta clase vamos a utilizar las llaves porque posteriormente voy a analizar una condición. Entonces en este espacio de aquí la clase se va a llamar DaContainerItem y recuerden que dicha clase se encuentra dentro de este documento y básicamente le hemos dado un margen, un cursor, el tamaño de cada punto y finalmente lo estamos alineando al centro. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador y podemos ver a cada uno de estos puntos, correcto. Asimismo vamos a utilizar al número de índice para poder utilizar al atributo key. Ahora vamos a utilizar un evento, entonces escribimos onClick y vamos a utilizar la función de flecha. Y pues la función que vamos a crear se va a llamar goToSlide. Y le vamos a pasar el parámetro a esta función y el parámetro que le vamos a pasar va a ser el número de índice. Finalmente vamos a crear a dicha función en la parte de arriba. Y el parámetro lo vamos a llamar SlideIndex.
Y dentro de esta función simplemente vamos a actualizar el valor del estado current index. Entonces para ello utilizamos el setter y pues el parámetro que le vamos a pasar va a ser slide index. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador y supongamos le damos clic en la flecha derecha y ahora le damos clic, por ejemplo, en el último puntito, nos lleva hacia la última imagen, correcto. Luego le damos clic en el punto número 2, nos lleva hacia la imagen número 2, correcto. Ahora le vamos a dar un estilo a la imagen que se encuentre activo, como por ejemplo, si nos encontramos en la imagen número 2, el punto número 2 debe mostrarse activo, es decir, tener un mejor estilo. Pues para ello vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que en este espacio aquí le hemos dado una clase a todas las bolitas que se encuentran en la parte de abajo. Ahora vamos a utilizar a una condición para agregarle una respectiva clase solamente a una de las bolitas. Y pues para ello escribimos el símbolo de dólar. En este espacio aquí vamos a decir que si el número de índice es igual al estado current index, en ese caso le vamos a agregar la clase que se llama active. De otro modo no le vamos a agregar ninguna clase. Una vez más, estamos diciendo que si el número de índice de una respectiva bolita es igual al estado current index, que quiere decir que le debemos agregar la clase active. De otro modo no le vamos a agregar ninguna clase. Y pues dicha clase active se encuentra en el documento index.css. Es decir, que le vamos a agregar un color de fondo, ancho y altura y finalmente un border radius de 50%. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador. Y efectivamente podemos ver que la primera imagen se encuentra activa y si accedemos a la segunda imagen podemos ver que la segunda bolita se encuentra activa y así sucesivamente. Correcto. Y de esa manera hemos aprendido cómo crear esta aplicación desde cero paso a paso. Y si te gustó el video no olvides comentar, suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Y no te olvides activar la campanita para seguir recibiendo más videos similar a este. Y nos vemos en el siguiente video.